Estamos llegando a fin de año, ya nos quedan muy pocos programas de acá al 31 de diciembre y es un buen momento para hacer algunas evaluaciones, para hacer algunos balances y también para poner foco en algunas tendencias que se están dando en cuanto al consumo. Esto es algo que viene ocurriendo, por lo menos durante este año estuvo muy fuerte y, bueno, obviamente provocó, como pasa habitualmente y sobre todo en un país como la Argentina, algunos que están a favor y otros que son detractores en cuanto a la tendencia que ya les voy a comentar y que vamos a hablar y analizar un poco con nuestra entrevista. Y tiene que ver con las compras en el exterior, con las compras a través del comercio electrónico y la aparición de dos plataformas muy importantes, como son Shein y como son Temu. También hay otras, también lo vamos a hablar con la entrevistada, que bueno, de alguna manera trae un vuelco a lo que es la forma de consumir de los argentinos. Y ya le decía, la tenemos del otro lado de la línea para analizar un poco todo esto y para que nos ayude también a comprender de qué va la cosa, a Turquesa Topper. Ella es decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE y ya la estamos saludando. Turquesa, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer conversar con ustedes. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien. Bueno, llegando a fines de año, me imagino con fortaleza, con ánimo acá desde la universidad, siempre con ganas. Bueno, y con los exámenes finales de los estudiantes sí, también. Sí, con todos los episodios que implica lo académico. Pero siempre muy bien y con mucho entusiasmo. Bueno, habitualmente recibo informes de la UADE. Este informe que recibí me pareció súper interesante para poder un poco desglosarlo con vos y que vos, bueno, nos ayudes un poco a comprender este análisis interesante, por cierto, que hacen sobre, podemos decir, una reconversión de lo que es el comercio electrónico en la Argentina, que tiene que ver mucho también con la apertura que tiene este gobierno en cuanto a los productos importados y la compra de productos importados. Sí, me parece perfecta tu definición e incluso lo que comentaste previamente, ¿no? Que hay como sobre este tema detractores y quienes, digamos, promueven estas cuestiones. En sí, el informe se dedica a analizar cómo las plataformas, estas internacionales que todos conocemos como usuarios, me refiero en términos generales, Shein, Temu, ¿no? Han transformado el consumo y cómo se ha generado una tensión en la industria y cómo nosotros, más si querés desde la academia, pensamos que se abre un debate sobre cuál es el rol del diseño argentino como producto, pero tal cual, digamos, qué es lo que ha sucedido con esta propuesta de lo que se llama el ultra fast fashion. Y digo, y yendo a lo mejor a lo que es también tu know-how que tiene que ver con el diseño, digo, ¿qué puede encontrar una persona hoy en este tipo de plataformas? Me imagino que ustedes hicieron foco más que nada en lo que es indumentaria, ¿no? Pero también obviamente se puede encontrar otro tipo de productos. Pero contame qué puede encontrar en indumentaria, más allá de que obviamente se ve atraído por los precios más competitivos que a lo mejor lo que puede encontrar acá. Sí, no, la oferta, digamos, es múltiple, digamos, todos los resguardos están puestos en la relación con la calidad, ¿no? Y el producto que se recepciona, digamos, pareciera que por supuesto no cumple estas condiciones de calidad. De todos modos tiene que ver con, para ser objetivos, ¿no? Con un mercado y con una industria textil que está enfrente a un proceso de transformación para poder responder a una economía abierta. Entonces, lo que ha dejado en evidencia el informe es parte de la vulnerabilidad, digamos, de nuestra industria textil, aunque esto es un fenómeno global, en el cual vos sabés que en Europa incluso Francia se ha manifestado y hay otros países que ya se han puesto, vamos a decir, en controversia o en interpelación de estas cuestiones porque
de alguna manera lo que ofrecen estas plataformas son productos que estarían cuestionando los paradigmas contemporáneos en relación a sustentabilidad en procesos productivos, las condiciones laborales de estos productos, no sé, la circularidad de la moda, esta idea de tener una estética global. Entonces, evidentemente resuelve el tema del menor precio, las plataformas acceden a esto, pero dejan de ser competitivos en otras situaciones. Al margen de esto, nosotros tenemos oportunidades de mejora, por supuesto, y tenemos debilidades, pero estas plataformas cuestionan un poco el sistema de la moda, digamos. Si ya el fast fashion tenía problemas, digamos, esta situación que altera la relación precio-calidad, tiempos de entregas, nos pone en un hábito de consumo distinto. Claro. Un consumo seguramente menos racional, ¿no? Mucho más impulsivo. Tal cual como decís, menos racional y vinculado, que esto me parece muy interesante en términos del consumo en sí mismo, muy vinculado al entretenimiento, ¿no? Con una ponderación del impulso, de recompensas, de la emotividad, de la sorpresa, ¿no? Porque además son plataformas que brindan como una lógica global que interpela a la propia industria, fuera la nuestra o fuera otra, ¿no? Transforma la experiencia de consumo en sí. Ahora, digo, yo a través de todos estos años he conocido muchos industriales relacionados al sector textil. Bueno, la crítica que siempre se hace es que acá los precios, digamos, son muy altos para el consumidor. Bueno, los industriales un poco lo que dicen es que los costos son altos, que se pagan muchos impuestos. Vos hablás de una reconversión de la industria textil. Digo, todo esto está en revisión. Por supuesto que acá hay muchas decisiones que tiene que tomar también el gobierno, sobre todo en el tema impositivo. Pero ¿qué ves en cuanto a lo que es la industria local? Porque se está viendo mucho de, bueno, suspensiones, gente que lamentablemente se quedan sin trabajo en fábricas del interior del país. Digo, ¿cómo estás viendo justamente yo creo que son transformaciones, sí, es una reconversión necesaria, que por eso te decía que estos sistemas pusieron en evidencia la vulnerabilidad estructural de la industria textil en la Argentina. El tema de los precios, por supuesto, digamos, los industriales lo mencionan y es evidente, hay distintas encuestas, no solo nuestro informe, digamos, que se centró en ese punto también, evidencia que hay un 35% de mínima de, digamos, de cómo el precio más alto, ¿no? Nuestro. Pero acá, bueno, se está estudiando un tema de desgravación en algunos impuestos, también hay otros que comentan, ¿no?, que la industria textil venía en un mercado protegido y necesita asimilarse a estas transformaciones que tienen que ver con responder a una economía abierta, ¿no? Absolutamente, que es algo que necesita analizarse más allá de la baja de impuestos, la baja de ciertas tasas, ¿no? En los 90 vos sabés que el diseño y la distribución fue el punto, ¿no? Entonces hay que volver a repensar esa industria textil en relación a todo el mercado. Justamente eso te iba a preguntar, digo, el valor agregado de la industria argentina siempre fue, digamos, el diseño, ¿no? Está muy bien valorado a nivel mundial el diseño argentino. Absolutamente, lo que pasa que justamente el diseño entra como valor agregado, pero no puede competir en esta situación de fast fashion. Entonces el trabajo evidencia con estas nuevas plataformas es que si bien existen debilidades, digamos, de nuestra industria, existen oportunidades de mejora en cuanto a posicionar al diseño argentino como producto que adquiere un valor en la autenticidad, en la singularidad, en la sustentabilidad de procesos productivos, ¿no? En atender otras cuestiones que incluso a nivel tendencia, desde hace más de una década, te diría, se está trabajando esta identidad de lo local, con un énfasis en cierta relación entre la artesanía y lo industrial. Y esa es una oportunidad que nosotros
no solo desde lo formativo podemos ampliar con nuestros estudiantes, sino que tiene Argentina para posicionarse en el diseño argentino. Acá el gran desafío es de una manera posicionarse con estas ventajas comparativas y también lograr que los precios sean competitivos, ¿no? Eso absolutamente, a lo que digamos, hablábamos antes. Total, hay que encontrar un punto de equilibrio entre la apertura comercial, ¿no? y la sostenibilidad productiva, y en eso el factor precio incide, pero podemos vislumbrar, y parte del informe trabajó eso, esta oportunidad de ubicar al diseño argentino como diferencial, como si yo te dijera, ponderando la identidad nacional, ¿no? Y dentro de la identidad nacional, estas cuestiones que tienen que ver con los materiales sustentables, con, digamos, otra valoración de la artesanía, que quizás en otros ámbitos como el diseño industrial, el mobiliario, la iluminación, ya comenzaron a verse incluso como productos exportables. Contame un poco que los chicos que hoy estudian esta carrera, que bueno, obviamente vos tenés contacto diario con ellos, y saben que, digamos, tiene que ver con una industria, con lo que venimos hablando, que está golpeada, que digamos, que se hacen las cosas, digamos, en forma dificultosa. ¿Qué expectativa tienen? Digo, ¿qué te dicen ellos? A lo mejor lo estudian para después virar hacia otro tipo de carrera o buscarle alguna otra alternativa. ¿Qué es lo que te trasladan ellos y qué les trasladan ustedes a ellos? Sí, mira, las carreras de diseño, en principio acá hablamos más de indumentaria y textil, pero en general la facultad, que tiene múltiples carreras, siempre se toma el diseño entendiéndolo como parte de las industrias creativas y de lo que se llaman las economías naranjas, que es importante porque no es una vista del diseño solo como proceso de embellecimiento o el diseño como un plus estético, sino el diseño desde un lugar estratégico donde tiene que estar incluida el conocimiento, digamos, de la gestión, la tecnología en cuanto a sistema productivo. Por supuesto que está bien tener como una detección y un diagnóstico de ciertas oportunidades de mejora, pero también es muy importante para el estudiante tener un diagnóstico de la región, ¿no? Y poder elegir también dentro del diseño. Voy a trabajar más en el producto singular, en lo que se llama el diseño de autor, en el producto de un determinado rubro, asociado a niveles de artesanía, digamos, pero con un conocimiento integral de la gestión y del sistema productivo local y con una mirada, te diría, internacional. Nosotros cada vez más desde la universidad potenciamos este registro como universal e internacional de tener claro, digamos, los niveles de consumo de cada país, de cada región, de cuáles son sus bienes, sus productos genuinos, ¿no? Para poder ahí, incluso en lo que se llaman los trabajos finales, trabajar directamente sobre temáticas donde el diseño consolida un plus desde el diseño nacional, con identidad. Y por lo general los chicos que estudian la carrera miran un poco más hacia el exterior, porque me imagino que ahí el mercado debe ser otro, digo, quizás el mercado local está un poco limitado, ¿no? Totalmente, ambas cuestiones, pero también tenemos una gran porción de estudiantes que se insertan en lo que son los departamentos de productos de marcas nacionales, y te diría de grandes marcas, sin mencionar alguna en particular. Después tenemos estudiantes que gestionan sus propios proyectos y hacen marcas que en principio son pequeñas, pero algunas logran incluso validación internacional en términos que muchas veces se presentan en certámenes, ¿no? en exposiciones, y se insertan en otros lugares. Pero tenemos mucho egresado que se inserta en lo que son las empresas, en lo que es el producto local. Para ir cerrando, digo, en medio de todo esto, de lo que venimos hablando, que son temas muy de agenda, también está lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Absolutamente. ¿En Argentina se le está dando importancia a eso o es algo que recién
estamos empezando a andar con respecto a lo mejor a países más desarrollados. Sí, yo creo que en relación a países más desarrollados estamos en un proceso inicial. Sin embargo, te diría que en lo que es la formación de diseño es un tema que existe hace una década. Lo que ocurre que es quizás el nivel de dificultad está en la implementación, pero en el universo más joven, digamos, de quienes estudian, lo tienen como variables muy incorporadas, tanto en lo que es indumentaria, los textiles, como a lo que es a nivel industrial, ¿no? Incluso en Claro, términos, claro. me atrevo a decir, hasta de arquitectura. Sí, te iba a decir, todo lo que es arquitectura, cada vez van apareciendo más, digamos, materias primas que tienen que ver con lo sustentable, ¿no? Porque hay como una revolución, llamémosle término, ¿no? Es preciosado, pero digamos, una revolución en lo que hace a los materiales y a los sistemas productivos, donde el diseño no puede permanecer al margen de tales cuestiones. Seguramente en la industria de la indumentaria tiene que ver también con un consumidor más educado y más culto en términos de consumo responsable y en términos de respeto al medio ambiente. Bueno, y otro tema también, otro aspecto para tocar, que me imagino que ustedes ya lo están viendo, tiene que ver con la inteligencia artificial y el peso específico que empieza a tener en todas las industrias. Bueno, la industria de la moda no escapa a eso también, ¿no? Por supuesto, y nosotros lo abordamos en las distintas carreras de diseño, primero porque también nos es afín a las nuevas generaciones que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante que el diseñador pueda discernir, digamos, y conocer todas esas herramientas para encontrar el mejor modo de utilizarlas, ¿no? Y muchas veces también en lo temporal, agilizar procesos sin perder sentido crítico, ¿no? Saber qué herramienta puedo utilizar para hacer un mejor render, qué herramienta puedo utilizar para saber, digamos, cuáles serían los posibles proyectos de negocios, cómo a través de la moldería puedo optimizar digamos, partidas, pisadas, digamos, desde distintos aspectos. Pero es algo que nosotros tenemos presente en todas las carreras desde el inicio y que vamos profundizando de acuerdo también a las distintas disciplinas, ¿no? Para nosotros también hacer un camino de aprendizaje. Acá tenemos una capacitación en los docentes, también para poder dar respuesta con calidad a esas cuestiones. Sí, porque es algo que evoluciona todos los días y todos vamos aprendiendo con el día a día, así que interesantísimo. Bueno, Turquesa, te agradecemos mucho esta charla, muy interesante. No, por favor, el placer es mío. Nos contaste y bueno, te deseamos ya un feliz fin de año y que el 2026 venga mucho mejor. Bueno, lo mismo para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Fue Turquesa Topper, decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE.